Hola, buenos días. Hoy nos vamos a centrar en utilizar la tabla de lo que se llaman reglas de derivación. Aquí les tengo el recorte de una parte de esa tabla porque nos vamos a centrar hoy en esta parte. Vamos a ver esta zona de aquí arriba en rosa, serían las 4 reglas fundamentales de derivación. Nos viene a decir que la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas y la derivada de la resta de dos funciones es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Aquí lo que tendríamos es cómo derivar una constante por una función. Sería la constante por la derivada de la función. Esta regla de aquí lo que nos viene a decir es cómo derivar el producto de dos funciones. Pues la derivada del producto es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Nos tendremos que aprender la regla tal y como se las he dicho. Y aquí lo que tenemos es cómo derivar el cociente de dos funciones o la división de dos funciones. Pues la derivada de la división es, tenemos raya de fracción, fíjense que en el denominador está la función que tenemos debajo al cuadrado y en el numerador tenemos derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Tal cual se las he verbalizado, les recomiendo que se lo aprendan. Y hoy nos vamos a centrar en estas derivadas, que ya me imagino que las han practicado en física y química, pero vamos a ir poco a poco. A ver, fíjense que aquí tenemos que la derivada, si la función es y igual a x, su derivada es 1. Pero lo que quiero que vean es que en realidad la regla general es esta de aquí. Yo puedo ver y igual a x como esa x elevado a 1. No dejaría de ser lo mismo que x. Y su derivada, según esta propiedad, que nos dice que si tenemos x elevado a n, su derivada es n por x elevado a una unidad menos, a n menos 1. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Pues 1 por x elevado a una unidad menos, que sería 0. Y cualquier número elevado a 0 da 1. Y 1 por 1 es 1. Con lo cual, fíjense que, efectivamente, si la función es igual a x, pues su derivada es 1. Si tuviéramos x elevado al cuadrado, aplicando la misma propiedad, pues tendríamos que su derivada es 2 por x elevado a 1, o sea, 2x. Y si tuviéramos igual x al cubo, pues su derivada sería 3 por x al cuadrado. Y si tuviéramos igual x a la cuarta, pues su derivada sería 4x al cubo. Ya le he quitado ese por que estaba poniendo en medio, que no sirve para nada, y lo único que quiero que tengan claro que una cosa es la función y otra cosa es su derivada. No se pueden igualar porque son cosas distintas. Hay que poner un punto y coma o un símbolo de entonces, lo que ustedes estimen. Si tuviéramos ya por último, para no repetirnos más, igual a x elevado a 13, pues su derivada sería 13 por x elevado a 12. Si lo complicamos un pelín más, fíjense, tenemos un número por x a la quinta, tenemos una constante por una función. Aplicaríamos esto de aquí. ¿Cómo se deriva una constante por una función? Pues la constante por la derivada de la función. Aplicando esta propiedad, tendríamos que sería 3, o sea, la constante, por la derivada de la función. ¿Y cómo derivamos x a la quinta? Como 5x a la cuarta. Y el 3 lo mantengo, ese 3 lo he puesto aquí. ¿Y qué sería 3 por 5? Pues 15. 15x a la cuarta sería el resultado. ¿Cómo derivaríamos 8x al cubo? Pues exactamente igual, pensando que esto es una constante por una función. Su derivada sería 8, la constante, por la derivada de la función. Esto sería 3x cuadrado, con lo cual me quedaría 8 por 3 por x cuadrado, y 8 por 3 es 24.
Fíjense qué sensación da viendo esto de aquí a aquí, que el 3 pasa a multiplicar al 8 y se queda elevado a una unidad menos. Con lo cual esto lo podemos generalizar, lo podemos ir mecanizando y esto directamente ya que quedaría, pues 3 que pasa a multiplicar a 7 sería 21 x cuadrado. Si les mantengo la tablita para que no la pierdan de vista, si lo que me piden ahora es un polinomio, derivar un polinomio, que es lo más básico que nos pueden pedir, pues su derivada, aquí tendríamos varias sumas, aplicaríamos esta propiedad de aquí que nos dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y lo mismo para la resta, con lo cual, ¿qué sería? Pues la derivada de una suma o de una resta sería la suma y la resta de todas las derivadas, o sea, ir derivando monomio a monomio y aplicando lo mismo que aprendimos antes, pues aquí tendríamos 3x al cuadrado, aquí tendríamos 4x, aquí tendríamos menos 3 y la derivada de una constante que es 0. Derivar este polinomio, pues por lo mismo, sería derivar monomio a monomio y derivando monomio a monomio, pues tendríamos esto de aquí. Y mecanizando todo esto, si me piden este polinomio, pues su derivada sería, fíjense que el 7 es como si saltara a multiplicar el 2 y siempre se quedara elevado a una unidad menos. El 4 pasa aquí a multiplicar a un 1, que es lo que hay aquí en realidad, y se queda elevado a una unidad menos. Este 2 pasa a multiplicar al 3 y se queda elevado a una unidad menos. Esto sería menos 5 y la derivada de una constante que siempre es 0. Y ya por último, la derivada de este polinomio, que es un polinomio que la dificultad que tiene es que sus coeficientes son fracciones. Este de aquí es mejor que lo vean de este modo, en vez de x elevado, partido por 3 como un tercio de x, y su derivada entonces, igual que antes, pues sería el 6 pasaría a multiplicar, con lo cual quedaría 24 tercios de x a la quinta. Aquí sería igual, 2 partido por 2 de x y aquí un tercio. Y arreglando un poquito más esos coeficientes, pues nos quedaría esto como resultado final. Fíjense que aquí lo único que he hecho es la función, unas veces la llamo y, otras veces la llamo f de x, otras veces la llamo g de x. Y vamos con este polinomio. Este polinomio, ya derivando de una forma mecánica, si me pidieran la derivada en 2, en vez de una derivada genérica en x, la derivada en 2, pues lo primero que hacemos es hallar su derivada en general para cualquier x y luego particularizarla para x igual a 2. Es decir, sustituir la x por 2 y hacer la operación. Si me pidieran la derivada de un cociente de dos polinomios, ahora aplicaríamos esta propiedad de aquí. Recuerden, ¿quién sería la derivada? El denominador al cuadrado. Y en el numerador, ¿qué pondríamos? Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Solo derivamos donde veamos el símbolo de derivación, es decir, donde veamos la prima. Esto sería 2 y aquí sería 3, con lo cual, y todo lo demás lo mantenemos igual. Aquí haciendo las operaciones, fíjense que tenemos que hacer este producto, y cuidadito que este menos afecta a todo este producto. Estos son operaciones con fracciones algebraicas. Tendríamos esta cantidad de aquí, el 6x se simplifica porque uno suma y otro resta, y este sería el resultado final. Y ya vamos a pasar a la última parte, nos vamos a centrar en esta propiedad. Les he puesto 4 ejercicios que lo único que he hecho es variar su enunciado, pero son versiones de lo mismo. Me dan una función y me piden la derivada en 1, pues lo mismo que antes. Hallo la derivada en general, derivada como es un cociente,
el denominador al cuadrado, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, derivo esto que sería 0 y derivo esto que sería 1, 0 por cualquier cosa es 0, con lo cual esta derivada sería esto de aquí, y particularizando para x igual a 1, pues tendría que la derivada sería esto, y haciendo la operación, menos 3/4. El siguiente ejercicio me pide la derivada de un polinomio entre un número. Aquí podemos verlo así como la derivada de una división o así. Yo les recomiendo que vean esta función de este modo. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos una constante por una función y su derivada es la constante por la derivada de la función y acabaríamos mucho más rápido. La derivada de esto sería 8x y multiplicando y simplificando me quedaría que la derivada es 4x. Me piden hallar f de x siendo esta la función, es simplemente derivar. Como tengo un cociente sería el denominador al cuadrado, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Derivamos 3x y me queda 3x cuadrado, derivo x menos 1 y me queda 1, perdón, y haciendo las operaciones, multiplicando esto y esto de aquí, me quedaría esto de aquí y simplificando esto como resultado final. Esta fracción, siendo una fracción algebraica, no admite simplificación, pues la dejamos tal cual. Y ya por último, si me dan una función y me piden que la derive, pues sería, vuelvo a repetir, el denominador al cuadrado, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Vamos haciendo esta derivada y todo lo demás lo mantenemos igual. Aquí tenemos una expresión un poquito más trabajosa. Tenemos que multiplicar este por este y este por este con este menos que va a afectar a todo ese producto. Me quedaría esto de aquí, simplificando, haciendo la operación de arriba y simplificando todo lo que podamos, me quedaría esto como resultado final. Y eso es todo por hoy. Un saludo.